mi gente, su servidor quien le habla, José Dávila. En esta ocasión vamos a hablar sobre si el rey bíblico Salomón existió o no existió. En los dos videos anteriores que subí hablé sobre si el Éxodo y el rey David existieron. Concluimos de que no existieron. Prometí que iba a hablar también sobre el rey Salomón, y aquí estamos. Vamos a hablar sobre el rey Salomón, si existió o no existió. Como hay personas que no les gusta ver videos extensos, ¿no?, de larga duración, voy a empezar diciendo que no existió, para aquellos que no les gusta esperar. Pero para los que les gusta esperar y quieren saber por qué opino, por qué pienso que no existió, en qué me baso, en qué me fundamento para decir que no existió, pues para aquellos pues les voy a dar la explicación. ¿Qué manejamos las personas, o qué información manejamos las personas que afirmamos que el rey Salomón simplemente es un personaje inventado, literario, para aportar a la construcción de una identidad nacional de un pueblo, en este caso el pueblo judío? La única fuente que tenemos para saber del rey Salomón es la Biblia. El rey Salomón es un rey que es descrito por la propia Biblia y por la tradición oral del pueblo judío como el rey más sabio de la tierra. Para las personas que leemos las escrituras, que las hemos leído, que hemos leído el libro de Reyes, Crónicas, pues de verdad de que un rey sabio, de sabio no tiene nada, nos queda debiendo por mucho. Tengo que decir que el rey Salomón tiene de histórico lo mismo que tiene el rey Arturo, el famoso rey Arturo, ese de la espada Excalibur y toda esa leyenda de este rey mítico. Pues lo mismo sucede con el rey Salomón. Expertos historiadores han encontrado un paralelismo increíble de la narración bíblica que describe al rey Salomón con un faraón egipcio, uno de los más grandes faraones egipcios. Yo creo que el segundo después de los Ramseses. Y estamos hablando del faraón Amenosis III. Ya se me había ido la palabra. Amenosis III o Amenhotep III. Inclusive, para añadir más, los proverbios, ¿verdad?, los famosos proverbios de la Biblia se le adjudican al rey Salomón. Pero obviamente esto lo escribió alguien, no fue el rey Salomón, se lo adjudican al rey Salomón. Pero quien lo hizo, quien quiera que fue el autor, sin duda tuvo a su disposición el texto de las máximas de este faraón que les acabo de mencionar, Amenofis III o Amenhotep III. Las máximas de Amenhotep III o Amenofis III
son casi idénticas que a los famosos proverbios. La vida de este faraón y las construcciones de oro, ¿verdad?, de madera de acacia y todas estas cosas son exactas como las que se describe del rey Salomón. El harén que tenía este faraón, el harén de mujeres. Y una cosa que es ridículo, que en el texto, ¿verdad?, donde se habla de este rey Salomón, entre el harén que tenía este rey Salomón se incluye una hija de un faraón sin nombre, lo que es ridículo. Tengo que mencionar también que en Etiopía, después que se llevó la cristiandad y las escrituras judías fueron leídas por los etíopes gracias a la cristiandad, posteriormente se desarrolló un mito etíope que conecta a Salomón, ¿verdad?, con ese país. Inclusive ellos afirman en su mitología de que el rey Salomón tenía una alfombra mágica voladora donde se transportaba desde Jerusalén hasta Etiopía. Obviamente, pues para una mente racional, pues sabemos que eso es pura mitología. Arqueológicamente, sobre este rey Salomón no hay nada. Por siglos, y mayormente desde el siglo XX, cuando la ciencia y la arqueología se abrieron camino sin obstáculos como había antes, los arqueólogos bíblicos, desde creyentes cristianos, creyentes judíos, arqueólogos escépticos y ateos, han estado buscando rastros del rey Salomón y sus famosas construcciones, y los resultados a estas búsquedas son negativas. Hasta la fecha no ha aparecido nada. El famoso templo donde está el domo de la roca del Islam, y tengo que decir que el Islam coge prestado, ¿verdad?, de la Biblia judía, coge prestado el personaje de Salomón y lo manipulan a su manera, ¿verdad?, para sus escritos. Pero ahí donde está el domo de la roca, los judíos afirman que ahí era donde estaba el templo. Nunca se, ¿verdad? Ahora mismo, si se trata de hacer una excavación ahí, no es permitido. Y esto es porque sabe que los resultados de esa excavación van a ser una vergüenza política religiosa. Aparte que los mismos textos religiosos indican de que el templo estaba en el monte Sión, donde está el domo de la roca, está encima de una estructura en un monte que es conocido como el monte Moriah, que no tiene nada que ver con el monte Sión. Están cerca, pero no, son dos montes distintos. Según Flavio Josefo, describe la fortaleza antonina y la construcción, ¿verdad?, de esta fortaleza antonina era capaz de resguardar a más de una legión de soldados. Por lo tanto, era grande, era enorme. Y muchos investigadores del tema han concluido, yo me alineo a esa, ¿cómo podríamos decir?, a esa línea de pensamiento, valga la redundancia, que donde está el domo de la roca, y el muro occidental, conocido como el muro de los lamentos, donde los judíos ahí van, y todo eso es
las ruinas, el Domo de la Roca está sobre las ruinas y el Muro del Lamento es parte de las ruinas de la fortaleza antonina, que me parece que fue un esfuerzo conjunto entre el rey Herodes y el Imperio Romano. El templo de Jerusalén, como bien he dicho, la Biblia decía que era en el monte Sión. El texto también nos dice de que le tomó a Salomón, ¿verdad? y a los trabajadores construir el templo 7 años. Me parece que el texto dice, porque no solo fue la construcción del templo, eran dos construcciones simultáneas. Estaba el templo y el Palacio Real. El Palacio Real se tomó 13 años. Por lo tanto, debemos concluir que el Palacio Real que se hizo Salomón para sí mismo, según el texto, era mucho más grande, más impresionante que el mismísimo templo a Jehová. Pues ese famoso palacio no se ha encontrado nada del templo. Lo que sí todos los historiadores y científicos están de acuerdo es que las ruinas que hoy la religión dice que son las ruinas del templo, que en realidad sabemos que son las ruinas de la fortaleza antonina, lo que sí concuerda a los científicos es que data de la época de Herodes. Esas ruinas datan de la época de Herodes. Entonces, los judíos y cristianos afirman que estos son las ruinas del segundo templo. Del templo de Salomón no se ha encontrado nada. No se ha encontrado nada que se pueda datar, se pueda fechar en la época supuestamente del rey Salomón. Ni del templo, ni del Palacio Real. Las ciudades de Geser, de Megido y alguna otra más, lo que se encontró eran fortalezas egipcias de este mismo faraón, Amenofis III, que uno de los paralelismos era que el imperio de este faraón contaba de 12 distritos. Sabemos que Salomón, según la Biblia, fue el último rey que reinó las 12 tribus de Israel. Las famosas minas de Salomón, no se ha encontrado nada. Los establos donde supuestamente Salomón tenía 1400 carruajes, no hay indicios de eso. Mire, para tener 1400 carruajes en la época era un ejército imperial. En toda la historia de Palestina, de la actual Palestina, de Israel, o de esa área de Canaán, no hay registros de que nunca en esa área, en el área de Canaán, lo que incluye, ¿verdad?, los reinos de Israel y Judá ya formados, nunca hubo un ejército imperial. No hay indicios de eso. El templo de Jerusalén como tal, lo que los arqueólogos han encontrado, la ciudad que se le conoce como la ciudad de David, la Jerusalén de supuestamente el David mítico, lo que se ha encontrado desde los tiempos antiguos, la arqueología ha encontrado que era algo pequeño, una villa, algo como una aldea, algo bien sin importancia. Si tuvo alguna guardia, obviamente, pues, aunque hubiese sido una ciudad pequeña, tipo villa, tipo aldeana, tenían
tenían sus guardias. Si tuvo una guardia fue a nivel defensivo, no un ejército ofensivo, eso nunca lo hubo. Del rey Salomón, como lo pinta la Biblia, lo exalta como que todos los reyes de la tierra iban y le llevaban 666 ciclos, que ahí viene el 666, pero eso es otro tema. 666 ciclos de oro cada año y bla bla, y que wow, nadie conoce, ningún reino, no hay tratados con el rey Salomón. El rey Salomón no aparece en ningún lado, ningún otro rey lo conocía, no existe. El templo, la misma Biblia nos dice en el libro de Esdras que el templo, el autor de Esdras está diciendo que el templo se está reconstruyendo, pero sin embargo se contradice a sí mismo, porque dice que está, por un lado, da a entender que se está haciendo una reconstrucción de algo previo, de algo que había previo, pero el texto dice que la construcción comienza desde su cimiento. Cuando tú comienzas una construcción desde su cimiento, eso no es una reconstrucción, eso es una nueva construcción. Por lo tanto, si los judíos comenzaron, según Esdras, un templo desde sus cimientos, entonces no hay registros de un templo previo. Todo lo que la arqueología va a encontrar es este templo, que supuestamente, según la teología, según las escrituras, viene siendo el segundo, pero no es el segundo. Sabemos que este segundo templo supuestamente viene siendo el único templo que se hizo a este Dios Yahvé en el reino de Judá. La arqueología lo que ha encontrado, que antes de que Nabucodonosor arrasara con Judea, lo que la arqueología ha encontrado es que en Judea se practicaba el politeísmo. Se adoraban distintas deidades, desde Baal, muy famosa en toda esa área de ahí, del Líbano, en todo el Medio Oriente, esa parte del Medio Oriente de Canaán. Baal era una deidad muy famosa, muy adorada. Moloch, Astarte, en fin, un montón de deidades que eran adoradas ahí en Judea, y se han encontrado estatuillas, se ha encontrado mucha evidencia de templos a estos dioses, y no se ha encontrado nada hasta el son de hoy. Y yo, antes de hacer este video, llevo años investigando este tema. Inclusive todavía cuando yo era creyente, antes de declararme ateo, ya me había topado con esta información de que no se había encontrado nada del primer templo. No hay nada del primer templo. Del Palacio Real, si el Palacio Real se tomó 13 años hacerlo, quiere decir que era mucho más grande que el mismo templo de Jehová. No hay nada de eso. Y de otros palacios, otras fortificaciones que Salomón, no hay nada. Todo da indicio que el autor, el que creó el personaje de Salomón, lo hizo inspirado en este faraón Amenofis III. Ese es el nombre helenizado, pero el nombre más o menos egipcio es Amenhotep III, que prácticamente todo lo que se le acredita al rey Salomón, la sabiduría, la riqueza, los tratados con otras regiones, un rey que era como alabado por otros, todo eso lo fue este faraón egipcio. Y sabemos que la construcción de la Torá como tal, y muchos personajes bíblicos y muchos
mucho de lo que ha pasado en el judaísmo es inspirado en el antiguo Egipto. De hecho, y tengo que decirlo, lo he mencionado en otro video y lo voy a mencionar en este, el concepto del monoteísmo, de adorar un solo Dios, esto no es algo de los judíos. Ellos no son los que traen esta novedad. Es mucho más antigua, quizá más antigua que los mismos egipcios. Pero antes de los judíos, quienes trajeron esta novedad que conocemos ahora mismo y tenemos registro de ellos, es el faraón Akenatón. El faraón Akenatón, también conocido como el faraón hereje, y se le conoce hereje porque en Egipto se adoraban un montón de dioses. Y fue Akenatón el que mandó a cancelar el culto a otros dioses, cerró templos, abolió sacerdocios para que se adorara a este Dios, este único Dios solar que él le ofreció al pueblo, el Dios llamado Atón. Esto para los egipcios fue considerado una herejía, una abominación. ¿Por qué? Porque ellos ancestralmente adoraban a Osiris, a Anubis, a Horus, Isis, Amon-Ra, en fin, otras deidades. Y para ellos que este faraón viniera con eso fue una herejía. Pues ese concepto de monoteísmo y otras cosas más las heredó el pueblo judío. Y el pueblo judío manipuló toda esta información que probablemente y seguramente la aprendió en el exilio en Babilonia. Ya para este tiempo, para el tiempo que los judíos estuvieron exiliados, ya Egipto había sido provincia de Babilonia. Perdone. Disculpen. Muchas gracias a los que me dijeron salud. Y también en tiempos de Ciro de Persia, también Egipto había pasado a ser una provincia de Babilonia. Por tanto, Babilonia tenía una gran biblioteca donde tenía toda esta información. Tanto los babilonios, los persas como los griegos se sintieron muy atraídos por la cultura en general, por la cultura egipcia. Y a juzgar por las escrituras judío-cristianas, pero mayormente en este tiempo eran judías. Cuando estamos hablando de Salomón y lo que se conoce como el Antiguo Testamento, todo esto es un texto judío. El cristianismo lo adopta. Pero estos textos judíos donde se habla de Salomón, obviamente son inspirados en dos culturas: Babilonia y Egipto. El monoteísmo no es una novedad, ya lo sabemos y lo acabo de repetir. Perdón, lo acabo de decir, lo estoy repitiendo ahora. No es una novedad judía, es un plagio judío de los egipcios en tiempos de Akenatón, que fueron los primeros, ¿verdad? Fueron primero que los judíos. Y me parece que hay otras culturas antiguas, más antiguas que los egipcios, que también trajeron el monoteísmo. O pequeños grupos que tenían un solo Dios y después pues todos se juntan, entonces todos esos dioses ya forman un panteón, ¿verdad? De dioses. Pero antes de los judíos, pues este faraón Akenatón, padre de Tutankamón, es el que trae este concepto de la adoración a un solo Dios. Y fue considerado una herejía de tal magnitud que luego que salió del poder, ¿verdad? Akenatón, luego que murió, volvió otra vez a imperar la cultura politeísta en Egipto. Se volvieron a abrir los templos y volvieron otra vez los cultos otra vez a las deidades
ancestrales de Egipto. Los judíos en Babilonia, los judíos de la élite, los que sabían leer y escribir, los que querían tener una identidad nacional, querían hacer lo que hicieron los sionistas en 1948, que fueron poco a poco ideando lo que iba a ser el modelo sionista de hoy en día, que no tiene que ver nada con la teocracia. De hecho, el actual Israel utilizó las escrituras para ellos lograr lo que lograron, pero ahora las escrituras no tienen nada que ver con lo que es el Israel moderno. Pues igual sucedió, ¿verdad?, con el pueblo judío. En Babilonia se fue cosechando, se fue creando lo que iba a ser una identidad nacional, lo que iba a ser un nuevo comenzar. Cuando llegan los judíos desde Babilonia y se encuentran con los judíos en Jerusalén que nunca fueron deportados, ahí viene la gran asamblea de adoctrinamiento narrada en Nehemías 8 y Esdras. Y en Esdras 10 me parece que vale la pena leer los dos libros completos, en su contexto completo. Pero ahí es que comienza el judaísmo. Y poco a poco, porque en el gran adoctrinamiento se le presenta al pueblo la ley de Moisés, una ley que no conocían. Y poco a poco, pues entonces empiezan a surgir estos otros textos para darle identidad nacional al pueblo judío. Cuando surge el pueblo judío y esta adoración a este nuevo Dios Yahvé, después de Esdras y Nehemías, ya todas estas mitologías de Abraham, Moisés, David, Salomón, todo eso es, ya para esos judíos era difícil de corroborarlo. La única manera que ellos sabían sobre esta historia eran estos textos. Ya para el tiempo de Nehemías y Esdras, ya todo lo demás era legendario. Vuelvo y les digo, el famoso templo de Salomón, que supuestamente es una reconstrucción, si usted lee Esdras, ahí dice que se empezó a construir desde sus cimientos. Esto es un templo nuevo, totalmente nuevo. De que se le dijo al pueblo que antes había una adoración y todo lo que se les contó, ya es otra cosa. Pero ya todos estos judíos empiezan a creer todas estas leyendas, todos estos cuentos por fe. ¿Por fe en qué? ¿O en quién? Pues por fe en Nehemías y en Esdras, que son los que llegan con estos textos que nadie los conoce. Ahí ustedes lo ven en Nehemías 8, que nadie sabía de la ley de Moisés ni nada de esas cosas. Entonces, ¿cómo es posible eso? Que nadie supiera de Moisés, que nadie supiera de las festividades, que nadie supiera de la Torá. Alguno puede decir, no, lo que pasa es que la gente no sabía leer. Entonces, pues no se te hace extraño, si tú me das esa respuesta a mí, no se te hace extraño que solo los que saben leer, que esto era un culto, un Dios que solo los que sabían leer y escribir lo entendían. Es un Dios que no sabía leer, no lo tenía. ¿No se te hace sospechoso que ese Dios empieza a aparecer en tu vida o en la vida de aquellos judíos solo cuando te lo leen? Y esto es lo que sucede en esta gran asamblea narrada en Nehemías 8. Por eso es que los judíos hoy en día celebran el Rosh Hashanah, ¿verdad?, el comienzo del año, en el séptimo mes, porque esta asamblea casualmente ocurre en un mes séptimo. Ya en esta asamblea, estos judíos que se están enterando por primera vez de un pasado que desconocían, ya para estos judíos, ya tanto Moisés, Abraham y cualquier otro personaje legendario, David, Salomón y todos los personajes que rodean a David y Salomón, son personajes legendarios
ya para y estamos hablando de 800 a casi un milenio antes de Cristo. Estamos hablando entre 800 a 1000 años antes de Cristo. Así que ya para este periodo, que es el periodo persa, el periodo cuando Judea prácticamente es una provincia, no es que prácticamente es una provincia de los persas, de Persia, del rey Ciro de Persia, después, ¿verdad?, hasta el final, que fue el rey Darío, cuando llegó Alejandro Magno, y después pasaron a ser una provincia griega, y después, pues, más adelante, una provincia romana. Pero para este tiempo, que fue cuando Ciro de Persia permitió que la élite, que las personas que sabían leer y escribir, que regresaran a Judea, ya esta gente iban con una agenda de lo que iban a hacer, de cómo iban a iniciar esta religión. Y esta religión inicia con una asamblea donde se le leen estos textos a estos judíos, y curiosamente el culto no inicia de inmediato. Ahí mismo en Nehemías, me parece que Nehemías 13:25, si usted busca el texto más antiguo, ese versículo lo han maquillado un poquito para que no suene tan feo, pero en los textos más antiguos del Tanaj, de la Biblia hebrea, dice que Nehemías tuvo que utilizar la fuerza y mandar a azotar a algunos. Dice algunos, no dice cuántos. La palabra algunos pudo haber sido muchos o algunos, depende de la traducción que usted esté utilizando. Pero en otras palabras, cuando tú dices que Nehemías era gobernador de Judea, era judío, pero gobernaba los intereses de los persas. La guardia, los soldados que tenía a la disposición de Nehemías eran soldados persas. Entonces, en otras palabras, utilizó la fuerza para que este culto arrancara. Eso es un punto. También en Esdras se habla de que para hacer arrancar el culto se utilizó también el chantaje, donde se le dijo a una gran parte de los judíos que si no dejaban a las mujeres con las que ya tenían hijos ya formados, era una familia, mujeres que no fueran del mismo linaje judío, pues que iban a ser expulsados de la ciudad y le iban a confiscar las propiedades. O sea que en ese ambiente de chantaje, usando la fuerza, es que crece el judaísmo. Bueno, al principio, y usted lo lee de Nehemías 8 en adelante, usted puede leer eso. Ya Nehemías ellos habían asignado un sumo sacerdote para el templo y este nuevo culto que iba a empezar. Y cuando Nehemías se regresó a Persia, probablemente a Babilonia, porque los persas se asentaron en la ciudad de Babilonia, la confiscaron y se asentaron allí, y Ciro de Persia se mudó para Babilonia, hizo su cuartel de operaciones en Babilonia. O sea que probablemente Nehemías regresó a Babilonia, ¿verdad?, como gobernador, ¿verdad?, y como subalterno del rey de Persia. Estuvo un tiempo en Babilonia y cuando regresó, ya el mismo que habían puesto de sumo sacerdote había traído un primo que yo creo que ya hasta dormía en el lugar santo. Ahí no hay ni el Arca de la Alianza. Todo eso del Arca de la Alianza es algo legendario, es algo que no se puede comprobar, es algo que solo existe en el libro. Entonces, donde supone que estuviera el Arca, creo que estaba viendo este primo, un tal Tobías, que ahí lo dice. Así que en ese ambiente es que empieza el judaísmo. Posteriormente, pues como les acabo de decir, Nehemías usó la fuerza, y Esdras usaron el chantaje, y obviamente ante esas condiciones pues se afirmó de una vez y por todas el culto, y
podríamos decir que hubo un culto ininterrumpido, no por mucho tiempo, por el resto del periodo de los persas en la vida histórica de Israel, y hasta que llegaron los griegos. Cuando llegaron los griegos, se interrumpió bastante el culto. Muchos judíos se sintieron atraídos por la vida de los griegos, dejaron la cultura judía para vivir como griegos. El templo perdió mucho protagonismo en la vida judía. Ahí comienzan las sinagogas, y ya eso lo hemos hablado en otros videos, ¿verdad? De cómo la influencia griega alteró el curso del culto a Yahvé o a Jehová, como usted le quiera decir. Entonces volvemos. Salomón es una leyenda previa, una leyenda que se le entrega al pueblo de judío después de Nehemías y Esdras. Y no solo Salomón y David, sino toda la Torá. Todo el pasado de Israel, que se le entrega a un pueblo que tenía amnesia colectiva, que no sabía, y no es para menos. No es para menos que ellos ignoraran su pasado, porque hoy en día yo ignoro lo que pasó 100 años atrás. Para yo saberlo tengo que recurrir al internet o algún libro y confiar en el autor de ese libro, que yo no estaba allí. Si alguien me dice que 100 años era el gobernador de Puerto Rico era tal nombre, pues tengo que confiar en quien escribió eso, porque yo no estaba allí. Pero hoy hay muchos libros, hoy el nivel de analfabetismo es mínimo, por lo menos en esta área. La internet, hoy yo tengo mucho acceso a la información y puedo corroborar esos hechos con más facilidad. Pero la amnesia colectiva de que estamos hablando en esta época de Nehemías y Esdras, la mayoría de gente no sabía ni leer ni escribir, no tienen cómo corroborar, no les importa su pasado. Ellos lo que les importa es el día a día, despertarse, bregar con sus ovejas, con su ganado, el que sembraba, pues bregar con sus cosechos. Ese era el día a día. Que de momento llegue esta élite acompañado de soldados persas a hacer una reunión de todos los habitantes. Pues como les digo, cuando Nabucodonosor exilió a Babilonia a los judíos, no fue a la gente como tal, sino a 2 o 3 personas nada más, personas de la élite de ese tiempo, del reino de Judá, que sí es histórico. Ahora, eso de que adoraban un solo Dios y todo, ya eso es mítico. La arqueología ha demostrado que tanto el reino de Israel como el de Judá eran politeístas. Y cómo se formaron esos reinos, la arqueología encontró que fue algo paulatino, nada que ver con toda esa mitología que se ha escrito, ni esa mitología que se le entregó al pueblo de Israel, al pueblo judío, de manos de Esdras y Nehemías, y por autores posteriores, porque toda esa mitología le llegó a los judíos por escrito, y a quienes tenían acceso a leer y escribir. A los otros pues se les leía. Todo este pasado de Moisés, Abraham, David, Salomón, todo ese pasado era desconocido para los judíos de la época de Nehemías y Esdras. Entonces pues, llegan estas personas de Babilonia, Nehemías, Esdras, con algunas personas, ¿verdad?, que los acompañaban, soldados persas. Hacen un censo de la ciudad de Judea, que no era muy grande, como les acabo de decir. Mandan a reunir a todo el mundo, les leen estos textos, les dicen que ese es el pasado. Pues ¿quién va a cuestionar eso? Y más si como dice Nehemías, se utilizó la fuerza, el chantaje, no les queda de otra. Y después esa generación muere
Ya la otra, pues, esa información pasa de generación en generación y ya se olvidó de que Nehemías y Esdras fueron los que instalaron eso por medio de una asamblea, por medio de textos que son anónimos, no se sabe ni quiénes los escribieron. Y estos textos no aparecen. Hoy en día, pues, da la impresión como que ya el pueblo judío sabía todas estas historias ya para el tiempo de Nehemías y Esdras. No es así. Todo esto de Nehemías, de hecho, el mismo libro de Nehemías, todo esto se va leyendo posteriormente, paulatinamente, van apareciendo estos escritos. Y más para el tiempo de los griegos. Y todo esto se reúne, se compila por orden del rey Ptolomeo, un rey griego, que fue uno de los generales, ¿verdad?, de Alejandro Magno, que se asentó en la ciudad de Alejandría. Y él ordena que todas las provincias del imperio entreguen copias traducidas al griego de sus textos sagrados, primero para leer a ver en qué podía afectar el imperio, si había algo que había que deshacerse, que podía ser un peligro, un culto que fuera revolucionario o algo así. Y segundo, con la intención de tener una biblioteca en Alejandría multicultural, donde el conocimiento, los griegos eran muy interesados por el conocimiento de sabiduría ajena. Ellos no se conformaban solo con la sabiduría de ellos, sino que tenían mucha intriga, mucha curiosidad por conocer la sabiduría. Reconocían que en otras culturas había mucha sabiduría y querían tener acceso a ella. Entonces, con ese y otros fines, el rey Ptolomeo mandó a hacer una compilación de todos los textos sagrados traducidos al griego de las distintas culturas que pertenecían ya en este periodo al imperio griego. Como les he dicho, no hay evidencia arqueológica hasta el día de hoy, y vuelvo a citar al director de arqueología de la Universidad de Tel Aviv, Israel Filskestein, y su libro La Biblia Desenterrada, o la Biblia The Bible Unearthed. En este libro, el doctor Israel Filskestein hace un resumen comentado de todo lo que se ha encontrado y no se ha encontrado en cuanto a la arqueología bíblica en Tierra Santa y en Egipto y en todas las tierras mencionadas en la Biblia. Es un libro que fue un bestseller en la misma tierra de Israel. Es un libro que nadie se atrevía a refutar. Ningún otro arqueólogo cristiano le ha dicho: no, tú estás mintiendo, no pueden, porque eso es lo que hay. Si se encontró, se encontró, y si no se encontró, se encontró. Si se encontró, pues está ahí documentado. No hay por qué negarlo. Y si un arqueólogo cristiano, creyente, quiere afirmar que miente, tiene que demostrar entonces dónde se encontró y no tiene tal evidencia. Entonces, por eso no se han atrevido a desmentir este libro, que se lo recomiendo a cualquiera que lo lea. Hay una traducción en español muy buena, se consigue en PDF. Hay un documental en YouTube que más o menos resumen también el libro, está en inglés, de estos dos autores del libro, que este libro no solo lo escribió Israel Filskestein, también lo escribió Neil Silverman, que es, me parece que un arqueólogo, creo que inglés, de Inglaterra, si mal no recuerdo. Entonces, pues, estos dos autores hacen como un documental de 2 horas, donde resumen más o menos lo más importante del libro. Y nada más con ver el documental, pues ya tú quedas claro que no existió David, no existió Salomón, no existió el Éxodo, no existió Moisés, que todo es una pura mitología
Y me da pena, lamento por las personas que se decepcionan, que dicen, bueno, los que se decepcionan, el creyente que se decepciona de sí mismo, lo que le queda es la fe. Si usted, con toda esa evidencia, con todo eso que sabemos, usted quiere seguir creyendo lo que usted cree en Moisés, en el rey David, Salomón, en Jonás, en serpientes que hablan, en mulas que hablan, en todas las cosas que se dice en la Biblia, pues eso es problema suyo. Solo a usted le va a afectar la creencia de usted y a nadie más. Quizás su creencia puede determinar el que usted viva más o el que viva menos, aunque usted no lo crea. Pero ya lo voy a dejar aquí. Yo creo que ya no, ¿para qué mencionar algo más? Yo creo que con eso dejo claro. El rey Salomón es un rey mítico, no existió, no hay evidencia de él. Prácticamente la construcción del personaje, en resumen, ¿no? La construcción del personaje de Salomón es un plagio total del personaje que sí existió, del faraón Amenofis III o Amenhotep III. Ya pues todos los historiadores ya determinaron, concluyeron que el paralelismo es casi exacto. Entonces no cabe más nada que decir. Cualquier comentario, le dejo la sección de comentarios abierta. Usted puede comentar lo que sea, insultarme. Si usted es un creyente y le afecta la verdad, pues y quiere insultarme, pues está libre de hacerlo. Hágalo de una manera original, que me haga reír, no me va a ofender. Ya sus insultos están fríamente calculados, están premeditados, y están presupuestados. O sea que ya yo de antemano, yo sé que usted me va a insultar, ya sea verbalmente o mentalmente. Pero para los que aprecian la verdad, los que aprecian no la verdad, ¿no? Porque esto yo lo hago con buenas intenciones. Pues les exhorto a que averigüen todas estas cosas por ustedes mismos. Busquen otros expositores que tengan más información sobre el tema. Lamentablemente yo quisiera hacer una exposición de esta en PowerPoint, algo mejor hecho, algo más formal, con mis notas para que no se me olvide nada, pero lamentablemente no tengo el tiempo para eso, y solo aprovecho el tiempo que estoy en la calle manejando, para hacer estos videos. Miren, ahora mismo estoy en un tráfico. Ya ven el tiempo que llevo 48 minutos grabando, y si no hubiese estado haciendo este video, pues era tiempo muerto, estuviese con sueño, abostezando. Pues gracias a que usted me ha acompañado, ¿no? Este video es con la esperanza de que alguien lo vea, que alguien tropiece con él. Yo no lo comparto, simplemente lo dejo ahí. Espero que el título le llame la atención a alguien que esté buscando información sobre el tema, y aquí está mi aportación y mi opinión sobre el tema. Pero una vez más les exhorto a que busquen otros expositores, busquen libros, busquen en Google. No hay excusa para la ignorancia. Hay demasiada información, el acceso está... somos afortunados de ser una generación que tenemos fácil acceso a la información. Los que vivimos acá, donde no hay no hay control de la información. Entonces aproveche esta era, aproveche esta generación, aproveche la tecnología, y salga de duda, escudriñe ¿verdad? Los textos. Y nada más, no quiero seguir adornando el tema, porque si no nos seguimos extendiendo. Así que saludos, gracias por verme. Si les gusta mi estilo de hablar y los temas míos, suscríbase a mi canal. Si les gusta mi opinión, compártala con otras personas. Saludos y hasta la próxima.